Muy buen día a todas y a todos y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro curso de Estadística 2 para la licenciatura en Finanzas. Hoy concluimos nuestro capítulo 7 de Walker, Limenehall, Schiffer. A lo largo del video comprobarás que concluiremos la revisión de tres distribuciones muestrales asociadas a tres variables aleatorias. Sin más por el momento, comenzamos. Hoy continuamos con el cierre de nuestra sesión asociada a distribuciones muestrales de estadísticos, vinculados todos ellos con la distribución normal. Continuamos con el caso que ahora identificamos como el número 4 de nuestro listado total. Ese caso 4 es un cociente de una variable aleatoria con distribución z, por un lado, y una variable aleatoria con distribución g cuadrada por el otro. Consideremos que z es una variable aleatoria normal estándar, tal como ya la habíamos definido en el video pasado. Y pensemos por otro lado en w como una variable aleatoria con distribución g cuadrada con n grados de libertad, que también ya lo habíamos trabajado en el video anterior. Podríamos construir con esas dos variables aleatorias, w y z, asumiendo independencia, el cociente de z en el numerador con la raíz de w dividido por v en el denominador. Esa razón, notar que está involucrando a dos variables aleatorias independientes con ciertas características cada una de ellas. Cuando construimos nosotros esa razón, decimos que emerge una distribución probabilística t con v grados de libertad. Usando las definiciones de casos anteriores, una razón quizá mucho más familiar para todos nosotros puede construirse si empleamos precisamente lo revisado en la sesión pasada. ¿Cuál será nuestra variable aleatoria z? La variable aleatoria z es esta expresión bastante familiar que implica el producto de la raíz n por y barra menos mu sobre sigma. Recordar que esta distribución z surgía cuando nosotros trabajábamos el caso número 1 que alude a la distribución muestral del estadístico denominado la media muestral y. Esa media muestral y puede jugar ahora el rol de nuestra variable aleatoria número 1, la que estará figurando en el numerador. Por la parte del denominador, podríamos considerar también una expresión bastante familiar, y me refiero a la varianza muestral proveniente de una muestra de tamaño n con una varianza poblacional conocida sigma cuadrada. Si nosotros reexpresamos esa definición de la varianza muestral multiplicándola por n-1 y a su vez por 1 sobre sigma cuadrada, emerge entonces nuestra variable aleatoria con distribución g cuadrada con v igual a n-1 grados de libertad. Eso es lo que definimos ahora como w, y esos dos insumos son los que precisamente habíamos usado en la sesión previa. ¿Qué hacer con ese cociente? Bueno, lo que voy a realizar es tomar esta expresión de z, la sustituyo en mi numerador, y esta expresión para w, que la sustituyo en el denominador de mi cociente. Notar que en el numerador tenemos la distribución de una media muestral y en el denominador tenemos la distribución de una varianza muestral. Esa razón específica es la que nosotros ahora estamos trabajando aquí, de tal suerte que la sustitución deriva en este procedimiento y podemos llegar a una expresión mucho más sencilla. Primer comentario, el numerador, notar que en este estadístico t reporta la distribución z o mi variable aleatoria z imputable al estadístico media. En el denominador estamos reportando la variable aleatoria que tiene una distribución g cuadrada y alude al caso de nuestra varianza muestral. Si nosotros simplificamos esta expresión, es factible pensar que este término n-1 se cancela con este segundo término n-1 en nuestra parte del denominador. Hagamos una pequeña transición a nuestra pizarra que tenemos allí y expresemos de nueva cuenta lo que tenemos en esta sección. Notar que tenemos el estadístico t, que tiene la raíz n, que multiplica a y barra menos mu sobre sigma, y esto a su vez está dividiendo a nuestra raíz n-1. Yo ya voy a simplificar ese término porque ya lo cancelamos hace un instante, sobre sigma cuadrada.
Esa es entonces ahora nuestra expresión. Eso sin duda puede ser simplificado. En la parte del numerador lo voy a dejar igual, y menos mu sobre sigma, y la raíz de este cociente tranquilamente puede expresarse simplemente como s sobre sigma. A su vez, eso implica que tengo un componente que puede cancelarse tanto en numerador como en denominador. Este término lo cancelamos con este término y por lo tanto nuestro estadístico t puede simplificarse simplemente colocando n y barra menos mu sobre s. Esa es precisamente la expresión a la cual llegábamos en nuestra diapositiva y es la que estamos teniendo aquí. ¿Qué comentarios a agregar a esta distribución? Bueno, primeras diferencias que destacar. En cuanto a la distribución normal estándar, notamos quizá dos observaciones. La primera de ellas, la distribución normal estándar y la distribución T son distribuciones acampanadas y simétricas. Pero la distribución T, a diferencia de la normal estándar, es una distribución mucho más mesocúrtica. Recordar que la curtosis me indica el apuntalamiento de la distribución probabilística y observar que la distribución T es un poco más achatada, valga esa expresión. En términos formales diremos es un poco más mesocúrtica que la distribución normal estándar. Como verán, nuestro caso 4 lo construimos muy fácil. Notar que en el denominador, un caso familiar implica trabajar la distribución probabilística para mi media muestral, que es la variable aleatoria z, y en el denominador requiere que recordemos la definición de la sesión pasada sobre la distribución probabilística para el caso de la varianza muestral, que deriva en una variable aleatoria g cuadrada. Caso número 5. Ahora veamos otra razón distinta. Vamos a construir también una razón de dos variables aleatorias nuevamente. Solo que ahora esas dos variables aleatorias poseen la misma distribución g cuadrada. Comúnmente ya estaremos concluyendo que esta es una razón de varianzas muestrales. Por ahora adelantemos solo eso y definamos quizá de qué va este experimento. Pensemos en que contamos con dos variables aleatorias denominadas W1 y W2, cuyas distribuciones probabilísticas específicas son g cuadrada, tanto con n1 y n2 grados de libertad respectivamente en cada una de ellas. Podríamos entonces considerar que con esas dos variables diseñamos también una razón específica. Esa razón la diseñamos tomando la variable aleatoria W1 y dividiéndola entre sus propios grados de libertad contra la variable aleatoria W2 dividida por sus propios grados de libertad. Es importante destacar que esas dos variables aleatorias están contrastadas a través de esa división. Esa división entonces deriva en una distribución probabilística que denominaremos F. F es esa distribución en donde los grados de libertad ahora ya no dependen de una sola variable aleatoria, como en el caso T, sino ahora dependen de las dos variables aleatorias que están en juego. Por lo tanto, el estadístico F tiene n-1 grados de libertad en numerador y n-2-1 grados de libertad en el denominador. Así estaríamos distinguiendo nuestra distribución F. ¿Cómo entonces nosotros le damos un sentido a esta distribución? Quizá con elementos ya familiares revisados previamente. Un caso común es el considerar la varianza de dos muestreos aleatorios del mismo tamaño y a su vez independientes. Es decir, definamos quizá nuestra variable aleatoria W1 con la estructura que ya conocemos específica para la varianza muestral. Nuestra varianza muestral, como lo pueden ver allí, si ustedes lo pueden percibir, esa varianza muestral S cuadrada proviene de un muestreo de tamaño n-1 y ese muestreo de tamaño n-1 a su vez proviene de una población con varianza sigma cuadrada. La característica de nuestra segunda varianza muestral es que esa varianza muestral es S cuadrada, proviene de un muestreo de tamaño n-2 y la varianza poblacional de esa muestra es también sigma cuadrada. No perder de vista aquí que las varianzas sigma cuadrada son idénticas. Y de igual manera asumimos que la muestra n-1 y la muestra n-2 son idénticas. Por lo tanto, W1
tiene n sub 1 menos 1 grados de libertad en numerador y W2 tiene n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Esas son nuestras dos variables aleatorias. ¿Por qué le estamos imputando a una el atributo de tener grados de libertad en numerador y a otra en denominador? Porque cada una de ellas estará figurando tanto en la parte de arriba de nuestra razón como en la parte de abajo de nuestra razón. Si esa es nuestra expresión familiar para W1 y W2, vamos a construir esa razón. ¿Qué es lo que estoy realizando? Estoy tomando esta cifra W1 y la estoy colocando en el numerador, tomando en cuenta los V1 grados de libertad que aparecen aquí, que simplemente son N1 menos 1. Y W2 la estaré sustituyendo por esta expresión, también dividiéndola contra sus propios grados de libertad, V2, donde V2 es N2 menos 1. Ahí entonces tenemos nuestra primer razón construida que deriva en este estadístico F. Los valores que ustedes pueden observar en la razón simplemente son los que estamos reemplazando por W1 dividido por N1 menos 1, tal como aparece aquí, y W2 dividido por sus respectivos grados de libertad. Simplificando esta expresión, notar que es importante reconocer dos elementos. Elemento número 1. El tamaño muestral n sub 1 tiene la misma magnitud que el tamaño muestral n sub 2. Por esa razón, este término se cancela con este término en nuestra división y se simplifica mucho más nuestra estructura. Elemento número 2. Como ya no tenemos esos grados de libertad jugando un rol en el F, el cociente finalmente es el cociente de estas dos expresiones. Pero de nueva cuenta, n sub 1 y n sub 2 son del mismo tamaño, por lo tanto, estos términos también se están cancelando. ¿Y qué es lo único que nos queda? Ese 1 cuadrado, la varianza muestral para el caso de mi observación 1, y ese 2, que le voy a poner aquí ese dato, aquí le voy a poner S sub 1 y S sub 2. Nos quedan entonces las dos varianzas muestrales divididas por sus respectivas varianzas poblacionales. S1 cuadrada sobre sigma 1 y S2 cuadrada sobre sigma 2. Este cociente en particular es el que posee una distribución G cuadrada con n sub 1 menos 1 grados de libertad en numerador y n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿Cómo se comporta esa distribución probabilística? Lo que nosotros tenemos aquí es precisamente el gráfico en donde el eje Y está midiendo la distribución probabilística de mi nueva variable aleatoria F y los posibles valores a los cuales llego en mi estadístico F. De tal suerte que esta distribución es una distribución con características bastante similares a la distribución G cuadrada. Es una distribución sesgada. De entrada, primero está operando a través de valores estrictamente positivos para F. Y es una distribución que acumula la mayor parte de las probabilidades en torno al origen de la distribución, que es 0. Ese es nuestro caso número 5. Caso número 6. ¿Cómo se comporta la distribución muestral de otro estadístico particular, que es P barra? P barra es el estimador puntual de la proporción poblacional P que tiene cierto atributo. Podrías pensar que esa proporción simplemente es el porcentaje de casos, solo que expresados como un número índice, que satisface cierto atributo. Podrías asumir que a lo mejor el porcentaje de hombres o el porcentaje de mujeres es tu proporción poblacional P. ¿Cómo se comporta esa proporción de mujeres, por ejemplo, en un universo específico denominado México? Y cómo entonces podría surgir una proporción muestral si es que tomamos un sampleo de todo ese conjunto de habitantes en el país. P será nuestro verdadero valor de la proporción de mujeres y P barra será nuestra estimación muestral de la proporción de mujeres a partir de un muestreo aleatorio. Notar entonces que la proporción se define como X, donde es el número de elementos que tienen el atributo de interés. En nuestro caso es, pensemos, el número de elementos que poseen la característica ser mujeres, sobre n, que es el total de nuestra población.
permítanme aquí agregar que este es el caso de P barra, efectivamente. Ese es nuestro tamaño, no de la población, sino de la muestra. ¿Cómo se comporta su valor esperado y su varianza? Bueno, su valor esperado es convergente con el verdadero valor de la proporción de la población. A saber, el valor esperado de nuestro estimador P barra es equivalente al verdadero caso P proporcional de la población. Su desviación estándar tiene dos particularidades. En el primer caso, siempre que la diferencia o la razón entre el tamaño muestral y el tamaño poblacional sea menor que 0.5 o igual, deriva esta estimación de nuestra desviación estándar. Pero si la proporción o la relación muestra contra población excede 0.05, entonces debemos de aplicar a la estimación de sigma p un factor de corrección, llamémosla este factor de corrección, este elemento que estamos destacando con el subrayado en rojo. Ese es el factor de corrección que típicamente aplicamos para calcular adecuadamente la desviación estándar, reiteramos, del estadístico P barra. Vamos a estimar entonces esa desviación estándar y la estaremos denotando como sigma subíndice P barra. De tal suerte que ya tenemos el valor esperado y la varianza de mi estadístico muestral número 6, que es P. ¿Por qué tomamos ese valor esperado y esa varianza? Porque si el tamaño de muestra es lo suficientemente grande, recordar que eso habíamos mencionado cuando planteamos algunos elementos en torno al teorema del límite central, el caso que deriva es la distribución normal. La distribución muestral de P se aproxima a través de una distribución normal siempre que ocurran dos cosas. En primer lugar, el tamaño muestral multiplicado por el porcentaje de casos que tienen el atributo éxito en la población sea mayor a 5 y el producto n por 1 menos p, notar que 1 menos p es el complemento de casos que no tienen el atributo éxito. Si esas dos condiciones se satisfacen, entonces podríamos aproximar la distribución probabilística de p barra a través de la distribución normal gaussiana y por lo tanto podríamos estandarizar, ya que solo requeriríamos convertir los valores p barra a puntajes z de esos valores p barra. Este es el caso de la distribución probabilística de nuestro estadístico denominado proporción muestral. Notar que es una distribución acampanada, es simétrica y de hecho estamos apelando a que esta es una distribución z para el caso de p. ¿Cómo estaríamos generando ese puntaje z de p? Podríamos definirlo como z de p barra, que no será otra cosa más que el valor muestral de la proporción menos la media que obtenemos para esa proporción muestral, y esa media de p la tenemos aquí. Esta es la media de p y finalmente lo dividimos sobre su desviación estándar, el sigma de p barra. ¿Cómo obtenemos ese sigma de p barra? En el caso 1, si la relación muestra población es menor a 0,05, a 0,05, perdón, o si la razón población muestra es mayor que 0,5. Así estamos construyendo entonces nuestro puntaje ZDP. Veamos algunos ejemplos. Esa es la información que nosotros debemos de compilar como información básica. Notar que entonces el tamaño de la población es 2500, la proporción poblacional es del 25% o 0.25 y el muestreo que vamos a realizar es de tamaño 30. Las dos primeras inquietudes son: 1. Determinar si aplica la distribución normal para el estadístico P barra, la proporción muestral, y B. Hallar tanto el valor esperado como la desviación estándar de P. El inciso A entonces sugiere plantearse si nuestro estimador muestral P posee una distribución normal. Posee efectivamente una distribución normal y puedo trabajar esa distribución normal, sí o no. Veámoslo acorde a las reglas que habíamos definido en la diapositiva previa. ¿Aplica normal? Sí aplica
cuando resulta que n por p es mayor o igual que 5, así como n por 1 menos p es mayor o igual que 5. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar el tamaño muestral 30 por la proporción poblacional 0.25. Notar que esa cifra me da 7.5. Por su parte, el tamaño muestral 30 por el complemento, que es 0.75, ese dato me genera una cifra de 22.5. En ambos casos, las magnitudes que yo hallo exceden la métrica mínima. Por lo tanto, la respuesta al inciso A es sí, aplica una distribución normal. En cuanto al inciso B, entonces solo resta identificar cuál es el valor esperado y la desviación estándar de nuestro estadístico muestral. Yo voy a borrar esta parte, pensemos que ustedes ya lo tienen. El inciso B implica hallar tanto el valor esperado de mi proporción muestral, así como la desviación estándar de mi proporción muestral. ¿Cómo se comportan esos dos datos? Acorde a lo que vimos en la diapositiva previa, el valor esperado de la proporción simplemente es el valor de la proporción poblacional, que en mi caso es 0.25. ¿Qué hacer para el caso de sigma p? Notar que en sigma p barra necesitamos sondear si debemos aplicar o no aplicar el factor de corrección. Y esa regla para decidir si lo aplicamos o no requiere que sondemos cómo se comporta la razón n versus n. N versus n para nuestro escenario es 30, el tamaño muestral, versus 2500, y notar que ese cociente me genera la cantidad de 0.012. ¿Qué me dice la regla n menos n? Como es menor a 0.05, notar que esto es menor a 0.05, entonces aplica sin factor de corrección. Dado que aplica sin factor de corrección, entonces nosotros podemos definir que sigma de p barra no es más que la raíz de p por 1 menos p sobre el tamaño muestral, lo que implica tener 0.25 por 0.75 y todo eso dividido por el tamaño muestral 30, y a todo este conjunto de elementos le vamos a extraer la raíz cuadrada. Comprobar que, por favor, sigma de p barra no es más que 0.0790. Ya contamos entonces tanto con la media como con la desviación estándar de mi estadístico muestral p barra. Los incisos A, B están respondidos. ¿De qué va el inciso C? El inciso C te plantea cuál es la probabilidad de obtener un valor muestral de proporción que no difiera en más de 0.05 unidades de la verdadera proporción poblacional de profesores efectivamente capacitados. En términos sencillos, debemos hallar la probabilidad de que el estimador muestral P esté quizá 0.05 unidades por arriba de la verdadera proporción poblacional, o sea, 0.25 más 0.05 es 0.30, pero también 0.05 unidades por debajo de esa proporción poblacional 0.25, lo que implica 0.20. ¿Cuál es esta probabilidad? Vamos de nueva cuenta a nuestra pizarra. Ustedes ya tomaron nota tanto de la media como de la desviación estándar. Ahora el inciso C nos sugiere pensar en una pregunta con estas características. Debemos hallar cuál es la probabilidad de que tengamos el verdadero valor de la proporción muestral entre 0.20 y 0.30. Notar que si esta es la probabilidad deseada, yo puedo transformar esta probabilidad a una expresión
en el estadístico Z, apelando a que esto tiene una distribución probabilística normal, lo cual me lleva a pensar que voy a utilizar para convertir cada uno de estos componentes en puntaje Z, P menos la media de P sobre sigma de P. Los tres datos ya sin duda los conozco. Por lo tanto, voy a borrar esta expresión y simplemente colocamos la información debida. Vamos a calcular la probabilidad de 0.20 menos la media, que en nuestro caso es 0.25, sobre sigma de P, que en mi caso sigma de P es 0.0790. Menor o igual que Z, este es un estadístico Z, y aquí tendríamos 0.30 menos 0.25 sobre 0.0790. Esta expresión probabilística para la proporción y esta expresión probabilística convertida en puntaje Z para la proporción son expresiones equivalentes, de tal suerte que si hallamos esta probabilidad en términos del estadístico Z, hallaremos finalmente la probabilidad en términos del estadístico P barra. Por esa razón yo me voy a quedar con esta última expresión. Voy a borrar la parte superior y simplemente calculamos ahora el puntaje Z resolviendo cada uno de los lados de mi expresión probabilística. Esa probabilidad equivale a tener una cantidad de menos 0.6329 menor o igual que Z menor o igual que 0.6329. ¿Cuál es esa probabilidad? Esta expresión ya resume los cálculos que hemos hecho por este lado y por este lado. Por esa razón la voy a borrar. Para resolver dicha probabilidad y encontrar su valor numérico, necesitamos trabajar entonces nuestras tablas de distribución Z. Es importante recordar que los valores Z los ubicamos a través de posicionarnos en la primera columna y en el primer renglón, que son los asociados a los valores del estadístico Z. Por ejemplo, si tuviéramos el estadístico Z igual a 0.10, entonces debo buscar la posición 0.01, aludible al 0.10, y la segunda posición decimal sería esta interacción con 0 en nuestra segunda posición decimal, de tal suerte que el estadístico Z.10 implica tener esta fila y esta columna. Segundo ejemplo, yo podría tener un estadístico Z equivalente a 0.57. Lo ubico a través de coordenadas 0.05 en la primera posición decimal y 0.07 en la segunda posición decimal. Eso es entonces lo que me estaría indicando cómo identificar cada uno de los valores Z que yo estoy asociando. Segunda lectura, notar que la parte interior tiene valores probabilísticos. Todo este conjunto de valores que estamos observando aquí son valores probabilísticos que te están calculando cúmulos probabilísticos por cola superior o cola derecha. Entonces, toda probabilidad que nosotros hallemos aquí será una probabilidad tal que Z es mayor o igual que el valor que tú definas para tu estadístico Z. Recordemos entonces ahora nuestros valores en el caso del ejercicio. En el ejercicio teníamos menos 0.6329 y 0.6329 positivo, lo cual me implica que Z tiene la cifra de 0.6329. Z aquí no tiene 4 posiciones decimales, apenas si tiene 2. Por esa razón, nosotros resumiremos ese 0.6329 en 0.63 si lo redondeamos a 2 posiciones decimales. Ubiquemos al 0.63. Notar que estamos en 0,6. Ahí está el 0.60 en cuanto a la primera posición decimal. Y me falta la posición del segundo, que es 0,3. Esa interacción la tenemos aquí, de tal suerte que la probabilidad que yo hallo es 0.2643. Esa es la probabilidad de que Z sea mayor que 0.63. Pero a mí no me interesa esa probabilidad. A mí, de hecho, lo que me interesa es hallar la probabilidad de que Z esté
entre ese punto 63 por el lado de los positivos y menos punto 63 por el lado de los negativos. Lo que implica que ahora mi sentencia es mucho más corta. Y esto equivale entonces a plantear la siguiente expresión. 1 menos 2 veces la probabilidad de que z sea mayor a 0.63. Comprobar por favor que esta igualdad es satisfactoria, lo que implica que tendríamos 1 menos 2 veces y la probabilidad deseada es la que sombreamos hace un instante, es 0.2643. 0.2643. De tal suerte que nuestro resultado es el que tenemos a continuación. Haciéndolo en Stata también es bastante cómodo. Solo necesitamos recordar nuestro comando help functions, lo ejecutamos, seleccionamos density functions y nos vamos a la distribución normal gaussiana. El comando que utilizaremos es normal z. Cópienlo por favor. No perder de vista que normal z calcula, a diferencia de la tabla que acabamos de ver, valores probabilísticos acumulados por cola inferior. Ese es el dato que nosotros estamos sondeando. Por lo tanto, el comando a utilizar cambia en relación al que utilizamos con el procedimiento de la tabla. Yo quiero ahora obtener esa probabilidad a través de display 1 menos 2 veces el acumulado normal para un puntaje z equivalente a menos 0.63. Este acumulado es por cola inferior, lo estoy multiplicando por 2 y le resto la unidad con fines de obtener la probabilidad deseada. El resultado, como verán, es prácticamente el mismo, 0.47130542. La diferencia es a partir de centésimas, milésimas, debido a que Stata lo maneja con mayor precisión. Ese es nuestro ejemplo número 1. En nuestro caso número 2, es una deriva del ejercicio que acabamos de realizar. ¿Cuál es la única variante? La única variante es que la proporción ahora se ha modificado. La proporción de profesores capacitados en el campus ha crecido hasta alcanzar un valor de proporción poblacional equivalente al 60% del profesorado, 0.6. A partir de ese nuevo P.6, con el mismo tamaño poblacional 2500 y con el mismo tamaño muestral de 30, ya solo hay que realizar el cálculo de las probabilidades indicadas en los incisos A, B y C. Como verán, pueden proceder de la misma manera. En los tres casos, primero habrá que utilizar la media de P muestral, la varianza de P muestral y su desviación estándar de P muestral para convertir la expresión en términos de P a una expresión que tenga el estadístico Z. Y con los valores Z definidos, puedes utilizar las tablas probabilísticas o bien utilizar el calculador de Stata que ya hemos revisado en el ejercicio anterior. Enfoquémonos por ahora en el ejercicio número 3, que es un poco más ilustrativo en relación a un comentario que hicimos en la sesión pasada sobre la relevancia del tamaño muestral. Recordar que ahí había implicaciones. Vean por favor ese video con fines de sondear esos comentarios que hoy de nueva cuenta estaremos reiterando. El ejercicio te dice que la proporción poblacional de cierto experimento implica que la población satisface el atributo éxito en 0.30. Esa es una proporción poblacional P. ¿Cuál es la probabilidad de que las brechas entre las proporciones muestral y poblacional estén entre más o menos 0.04 unidades alrededor de esa proporción con los tamaños de muestra siguientes? Un tamaño de muestra de 100, de 1000, de 200, de 500. El inciso último nos dice qué ventaja tiene un tamaño grande de muestra. Notar que la población se remite a un conjunto de 20.000 individuos. Entonces compilemos la información relevante de nueva cuenta en nuestra pizarra. En la pizarra ahora tenemos el ejemplo número 2. Con la información que tenemos disponible de nuestro ejemplo, sabemos que la media de la proporción muestral es 0.30. La desviación estándar de la proporción muestral con un tamaño de muestra de 100 es equivalente a esta expresión. Notar que yo estoy utilizando la fórmula
que no tiene factor de ajuste porque no debemos aplicarla dada la razón n muestral dividido por n poblacional. Comprueben ese cociente y sondearán que también deben de usar esta fórmula sin factor de ajuste. La desviación estándar de P es 0.045, de tal suerte que nuestra probabilidad de que P esté a menos 4 posiciones en las centésimas de la proporción, 0.26, y más 0.04, 0.34, ya podemos hallarla a través de su conversión a puntaje Z. Los puntajes Z de esta expresión ya los tenemos a través de este arreglo. Solo estoy ajustando la información para convertirla en un puntaje Z que finalmente se resumen en este intervalo. No calcularemos las probabilidades, sino solo sondearemos lo que se pregunta en el ejercicio que está allí. Notar que nos presentan un escenario A, B y C en donde la muestra crece a 100, a 200 y posteriormente está creciendo a 500. ¿Qué hacer entonces para identificar qué ocurre con estas probabilidades calculadas? Pensémoslo en dos pasos muy sencillos. Paso 1. Cuando la muestra es de 100, sigma de P barra la desviación estándar de mi proporción equivale a 0.045 y yo la reemplacé aquí, en estos términos, y aquí, en los términos superiores. Vamos a tomar nota de ese sigma cuando n es igual a 100. Si n es igual a 100, entonces sigma de P es 0.045. ¿Qué ocurre si n ahora cambia a 200? Cuando cambia a 200, notar que este componente se está incrementando. Ya no tendremos un 100, sino tendremos 200. El resultado que van a obtener a través de esta raíz, desarróllenla por favor, va a caer. Ya no será 0.45, sino será 0.032. Tomaremos nota de ello. Cuando n es 200, sigma de P barra es 0.032. Notar que conforme la muestra aumenta, la desviación estándar va cayendo. Lo mismo para el caso de 500. Sigma de P 500. Comprobar que por favor es 0.0204. Lo único que estamos realizando es reemplazar este 200 ahora por un 500 y obtenemos 0.0204. Finalmente, cuando la muestra se incrementa a 1000, cambiará evidentemente la desviación estándar de mi proporción muestral. Reemplazar este 500 por un 1000 y llegaré al resultado de 0.0144. 0.0144. Primer tendencia que observamos. Conforme tu tamaño de muestra aumenta, la desviación estándar de tu proporción muestral va cayendo, la cifra se va derrumbando. Y ello va a generar una segunda consecuencia en tu probabilidad calculada. ¿Por qué? Porque ahora este 0.45 que ves con el caso de 100 será reemplazado en todas las expresiones por un 0.32. Notar que entonces el denominador de las probabilidades en términos del puntaje Z se estará yendo hacia abajo. Lo que implica que esta división te va a mandar más hacia la izquierda y esta división te va a mandar más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en términos absolutos este cociente va a incrementarse y este cociente va a incrementarse en términos absolutos, lo que implica que tu intervalo para Z se va haciendo cada vez más y más ancho. En el caso número 3, cuando n es 500, ha caído más todavía esa métrica. Ya no será 0.45, sino será 0.204 el valor que estará figurando aquí y el valor que estará figurando acá. Como ese es un denominador, la razón entonces tendrá que hacerse más y más y más grande conforme tu muestra va creciendo, creciendo y creciendo. De tal manera que, en lo general, podríamos identificar que conforme el tamaño muestral tiende a hacerse mucho mayor, hay una ventaja que se va ganando en nuestro experimento. Muestras más grandes generan menores desviaciones de la proporción muestral
y generan menores varianzas de la proporción muestral. Consecuencia número 2. Muestras cada vez más grandes en un estudio harán que las probabilidades de que tu verdadera proporción muestral caiga cerca de la proporción poblacional serán mucho mayores. Incrementas esas probabilidades. Por lo tanto, estamos considerando que trabajar siempre en un experimento muestral con tamaños crecientes es mucho más conveniente que trabajar con muestras pequeñas. No perder de vista esa regla porque sin duda eso también será una regla bastante interesante cuando estén realizando análisis econométrico. El caso 4 también se queda como tarea para ustedes y sondear simplemente la información que deben de estar compilando. 30% de los pedidos en Amazon provienen de nuevos compradores en este mes de abril. Para ver la proporción de nuevos compradores se usará una muestra aleatoria de 100 pedidos. El tamaño poblacional de clientes en el mes de abril es de 1 millón de clientes. Ya tienen la proporción poblacional, punto 30, el tamaño poblacional, 1 millón, el tamaño de muestra, 100. Con ese set de información establecidos, hay que sondear cuáles son las respuestas a los incisos A, B y C. Ejemplo con el siguiente estadístico. Ahora veamos un ejercicio que implique trabajar el estadístico T. Recordar que es el cociente de una variable aleatoria z y una variable aleatoria g cuadrada. ¿Cómo trabajar estas probabilidades asociadas al estadístico T? Vamos a utilizar dos alternativas. En primer lugar, utilizar las tablas estadísticas que vienen en la parte posterior del libro de Walker, Liman y Holt-Schiffer. Y en segundo lugar, utilizar también los comandos de Stata. Estaremos utilizando aquí el comando display detail y el comando inverse detail. Ambos comandos toman como referentes las probabilidades acumuladas por cola superior, tal como se hace en esta tabla. Ejemplos para uso de tablas. Veamos el número 1. Deseamos hallar la probabilidad de encontrar un estadístico T mayor que 1.325 con 20 grados de libertad. ¿Cómo utilizar la información de las tablas? Bueno, aquí podremos utilizar la última columna que me estará referenciando los grados de libertad que estoy trabajando en la distribución T. Tendré que ubicarme en 20. Este es el valor de 20, este renglón específico. Y finalmente, deseo hallar la probabilidad de que T sea mayor a 1.325. La parte interior que tenemos en la tabla T son los puntajes T de student. Lo único que tendré que hallar es la cifra 1.325 que está en la columna del extremo izquierdo. Entonces ya hemos hallado el estadístico T, 1.325 con 20 grados de libertad. ¿Cuál es esa probabilidad asociada cumulativa por cola superior? La probabilidad es la que me genera este valor subíndice que está en el estadístico T. Notar que ese T, punto 100, equivale a tener un valor T tal que lo que estás acumulando por cola superior es 0.100 o 0.1 en términos probabilísticos. Por lo tanto, en este ejemplo número 1, la probabilidad de hallar un valor T de estadístico mayor a 1.325 es precisamente 0.10. Dado que este 0.10 es el valor alfa acumulado por cola superior. Actividad número 2. Ahora deseamos hallar la probabilidad de un estadístico T menor que 3.25. Estamos sondeando ahora una probabilidad acumulada por cola inferior. Los grados de libertad son 9. Ubicamos los 9 grados de libertad en este renglón y el estadístico T de 3.25 nosotros lo tenemos exactamente aquí en su columna lateral izquierda. ¿Cuál es entonces la probabilidad acumulada por cola inferior? La probabilidad acumulada no es 0.005. Recordar que ese 0.005 implica tener un cúmulo probabilístico pero por cola superior. De tal suerte que el complemento probabilístico tendría que ser nuestra probabilidad deseada. Sería entonces
1 menos 0.005. Y esa entonces es mi probabilidad, que yo agradeceré, simplemente ustedes calculen, es 0.995. Inciso número 3. Debemos hallar el valor t tal que la probabilidad de hallar un estadístico t mayor que este valor específico t minúsculo sea 0.05. 26 son los grados de libertad imputados a este ejemplo 3. Aquí la pregunta te plantea un caso distinto. Aquí estás trabajando a través del inverso probabilístico. ¿Por qué? Porque lo que tú conoces es el cúmulo probabilístico asociado por cola superior. No perder de vista que es un cúmulo por cola superior. Yo conozco esa probabilidad y esa probabilidad es 0.05. Es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces, dada esa probabilidad acumulada por cola superior igual a 0.05, necesitas hallar el estadístico t asociado a esa probabilidad. Ese valor típicamente es el valor del percentil 95. Entonces, ¿por qué del percentil 95? Porque por cola inferior estamos acumulando su complemento que es 0.95. Típicamente, esta es una pregunta que te lleva a sondear percentiles. ¿Cuál es el percentil 95 de un estadístico t? Bueno, entonces me ubico en 0.05 y el estadístico t con 26 grados de libertad será este renglón. 0.05 lo tenemos aquí, es esta columna, es 1.706. Notar que estamos asociando los 26 grados de libertad con el cúmulo probabilístico por cola superior equivalente a 0.05. Por lo tanto, el valor del t asociado es 1.706. Podríamos responder ambas, las tres preguntas que tenemos aquí con Stata. Sin duda, vamos a realizarlo a continuación. La primera pregunta nos pide hallar la probabilidad de hallar un t mayor que 1.325. Notar que la incógnita es la probabilidad, por lo tanto debemos de hallar ese valor a partir de este comando, display t-tail. Yo simplemente lo voy a tipear. Lo estamos extrayendo del comando help functions con la opción seleccionar la opción t de student. Entonces será un t-tail con ciertos grados de libertad, de hecho son 20 grados de libertad, y el valor t imputado es 1.325. No perder de vista que ese comando está calculando los cúmulos probabilísticos por cola superior, de tal manera que la probabilidad deseada es 0.1, tal como nosotros lo teníamos por tablas. La probabilidad era 0.10. Siguiente caso. La probabilidad de que t sea menor que 3.25 con 9 grados de libertad es un cúmulo probabilístico por cola inferior. Stata entonces requiere que utilice un comando con las siguientes características. Yo voy a utilizar display detail. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Son 9 grados de libertad. El valor del estadístico es 3.25. Pero notar que eso estaría calculando la probabilidad acumulada por cola superior. Y a mí no me interesa esa, a mí me interesa la acumulada por cola inferior. Por lo tanto, recurro al complemento probabilístico. Estoy usando el comando número 1 con nt y el valor hallado es 0.9950. Notar que ese 0.9950 equivale al mismo valor numérico que sondeábamos aquí, 1 menos 0.005, que es 0.9950. Hace un instante lo calculamos a mano, solo que ahora lo hacemos en Stata. El caso número 3 es el inverso probabilístico. ¿Por qué? Porque conozco la probabilidad, pero necesito saber cuál es el estadístico asociado a ese cúmulo probabilístico por cola superior. Decimos hace un instante, es el percentil, el valor t del percentil número 95. Por lo tanto, utilizaré este comando de la parte inferior. Ahora simplemente tipeo un display inverse detail. Los grados de libertad son 26.
En lugar de ingresar el valor t del estadístico, debo de incorporar la probabilidad que yo deseo acumular por cola, ya sea inferior o por cola superior. Aquí me interesa un cúmulo por cola superior mayor que 0.05, entonces será 0.05. Lo ejecutamos y observamos el valor del resultado. El estadístico t asociado al percentil 95 o cuyo cúmulo probabilístico por cola superior es 0.05 es un t equivalente a 1.705. No perder de vista que ese 1.705 nosotros lo habíamos hallado a través de tablas como 1.706. Solo que Stata, por supuesto, me ofrece el resultado con mayor precisión, 1.705. Ya sea que trabajes por Stata o trabajando a través de tablas, tranquilamente puedes utilizar esta distribución probabilística del estadístico T. Para ustedes queda entonces que trabajen los incisos 4, 5, 6 y 7. Yo estaré trabajando ya por último el inciso número 8, en donde se está comentando algo bastante concreto. Una variable aleatoria posee cierta media y posee cierta varianza. Media mu, varianza sigma cuadrada. A partir de una muestra de tamaño n igual a 6, no perder de vista que ese es ahora nuestro tamaño muestral, se estima la media y la varianza muestral de dicha variable aleatoria. ¿Cuáles son esas estimaciones? X barra y S cuadrada. Esas dos variables aleatorias pueden tener dos distribuciones probabilísticas específicas que ya definimos hace un instante. X barra tiene una distribución z, es una variable aleatoria también convertida a z, y S cuadrada puede convertirse a una variable aleatoria llamada G cuadrada. Entonces tenemos la posibilidad de utilizar un cociente con las características del estadístico t, el cociente que tenga en el numerador, el estadístico z, y en el denominador el estadístico G cuadrada. Hallar entonces las probabilidades del inciso 1 y 2. El primer caso. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté dentro de 1.5 veces la desviación estándar de la verdadera media poblacional mu? Es decir, en términos de un intervalo, yo quisiera sondear cuál es la probabilidad de que la brecha entre x barra y la verdadera media poblacional esté a menos 1.5 veces s sobre raíz de n y más 1.5 veces s sobre raíz de n. Esta probabilidad puede utilizarse de manera mucho más adecuada si convertimos esta expresión en nuestro viejo y conocido cociente del estadístico t. Veámoslo a continuación. Para hallar la probabilidad deseada con el marcador en verde, es importante retomar lo que aparece en esta parte de la diapositiva. Es importante reconocer que nuestro estadístico t emerge siempre y cuando nosotros tengamos una estructura como sigue. La raíz de n tiene que ser multiplicada por y menos mu sobre la desviación estándar muestral. Y eso es importante si nosotros lo observamos en nuestro valor central o nuestro pivote de esta probabilidad. Si observan, tenemos apenas el par de componentes x barra menos mu de este valor que nosotros tenemos aquí, y menos mu. ¿Cómo hacer para entonces transformar esa distribución en verde a una distribución t de student? Bueno, multiplicamos cada uno de los términos de esa expresión por la raíz de n y lo dividimos por la desviación estándar, de tal suerte que a este término le divido por s y lo multiplico por la raíz de n, pero también tengo que hacerlo para este término de aquí y para este término de aquí con fines de no alterar la desigualdad. Estamos multiplicando por n sobre raíz de s, por n sobre raíz de s, por n sobre raíz de s, a la expresión originalmente planteada en verde. Y ello nos simplifica mucho el análisis porque este término y este término se cancelan, al igual que este término con este término. Este componente entonces se cancela con este componente de aquí se cancela con este y mi probabilidad queda entonces como 1.5
menor o igual que, esta es la expresión de mi estadístico t, menor o igual que 1.5. Ha sido importante entonces para transformar este valor probabilístico en 1 expresado en términos de la métrica de t, recurrir a la definición que aparece en ese lado de la diapositiva. Esta parte ya la podemos resolver mucho más fácil a partir de tablas probabilísticas. Solo requerimos identificar que tengamos el valor t menor que 1.5 y un valor t mayor que menos 1.5, tal como se planteó en el ejercicio de la diapositiva. Agradeceré que por favor confirmen los signos de la expresión que ahora estamos colocando aquí a través de lo que ustedes tienen en su diapositiva en el ejercicio específico del cual estamos hablando. Visualmente, la probabilidad que deseamos hallar implica tener entonces la distribución t de student acampanada, simétrica, un poco más aplanada que la distribución gaussiana, y el valor específico que yo tengo aquí es 1.5 para el caso de t por cola superior y menos 1.5 para el caso de t por cola inferior. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa hallar este valor probabilístico en particular. No perder de vista que las tablas no me generan esa distribución probabilística. De hecho, la que me están generando es apenas el cúmulo por cola superior que nosotros tenemos aquí. Permítanme destacarlo con el puntero. Siempre me está ofreciendo cúmulos por cola superior. Pero yo puedo usar esta información de 1.5 para hallar este valor alfa con ciertos grados de libertad. Si el número de observaciones es 6, entonces los grados de libertad son 5 acorde a la definición que nosotros teníamos del estadístico t. Ubicamos entonces esos 5 grados de libertad y el valor del estadístico t de este lado, el positivo. El positivo más cercano es 1.476 que estamos destacando con nuestro puntero en rojo. Ese dato es el que nosotros utilizaremos como una aproximación para tener idea de cuál es este cúmulo probabilístico, pero no perder de vista que ese valor que está destacado con el puntero en rojo por allá no es el correcto, porque la tabla apenas te da unos cuantos valores para los estadísticos t. El dato preciso lo vamos a extraer de Stata, sin embargo, calculémoslo a partir de este escenario. No perder de vista que ese valor 1.476 tiene un cúmulo probabilístico específico con 5 grados de libertad de 10 por cola superior, como lo pueden ver ustedes allí. Ese es el cúmulo probabilístico, lo que implica que esta zona en verde tiene un valor de 0.10 y por simetría esta zona en verde también tiene un valor de 0.10. Por lo tanto, este 0.10 más este 0.10 me genera un 0.20 y el complemento probabilístico tendría que ser entonces este que es 0.80. A través de nuestras tablas esto se aproximaría a 0.80. Recalcamos, es una aproximación porque Stata me va a generar el dato específico de la probabilidad en 1.5. La tabla solo lo está aproximando apenas en 1.476. A través de Stata vamos a utilizar nuevamente nuestro comando tTail. Recordar que tTail está calculando la probabilidad acumulada por cola superior para cierto valor t, que nosotros fijamos en 1.5, positivo, pero que tiene también 5 grados de libertad. El cambio que haremos a este comando para hallar la probabilidad deseada es simplemente recurrir al complemento probabilístico. No perder de vista que 2 veces tTail con 5 grados de libertad, 1.5 para el valor del t, está sumando los dos extremos probabilísticos que hace un rato trazamos nosotros en verde. Ese es el resultado de este producto, 2 por tTail. Y el complemento simplemente es 1 menos esa cantidad. Lo ejecutamos en Stata. Ahora sí podemos agregar aquí con precisión el valor 1.5 a diferencia de la tabla y el resultado obtenido es 0.806. Esa es nuestra cifra exacta
para nuestra interrogante planteada desde la tabla de los estadísticos T. Ahora ya tenemos entonces la respuesta a nuestra pregunta 8, inciso 1. La probabilidad equivale a 0.806. Con stata es la cifra exacta, 0.806. Con tablas es un aproximado en 0.80. Bajo el mismo argumento, agradeceré que ustedes realicen el inciso 2i, este inciso que está aquí abajo. El último ejemplo que revisaremos es el caso de la diferencia de varianzas o utilizando la distribución f. Para ello podemos utilizar esos 4 comandos que aparecen en stata. Display f, en la primera opción, f, n-1, n2, f, me está calculando la probabilidad acumulada por cola inferior. Es un cúmulo por cola inferior, dado un valor f muestral específico y grados de libertad en numerador n1 y grados de libertad en el denominador n2. F-tail, su contraparte, está calculando cúmulos probabilísticos por cola superior. No perder de vista que la información es la misma, f, el valor del estadístico que ustedes tienen en esa tabla, n1 grados de libertad en numerador y n2 grados de libertad en el denominador. El siguiente es el inverso probabilístico. Aquí notar que estamos aludiendo a los percentiles ahora de la distribución f. Las incógnitas han cambiado. Ahora la incógnita es el estadístico. Yo no conozco este valor de estadístico, pero sí conozco la probabilidad acumulada por cola inferior, dado que estamos hablando de un inverse f. Este p alude a un cúmulo probabilístico por abajo, dado ese valor p. Yo tengo grados de libertad en n1 y n2. ¿Qué es lo que me va a calcular? El estadístico f asociado a ese cúmulo. Y el último caso, el inverse f-tail. Ahí estamos trabajando un cúmulo probabilístico por cola superior y estamos hablando también del cálculo de ciertos percentiles. Dada una probabilidad acumulada por cola superior, con estos grados de libertad en numerador y estos grados en denominador, nosotros tenemos el valor f asociado a esta información. Podemos utilizar también las tablas. Las tablas, a diferencia del software, no me presentan otra información más que el cúmulo probabilístico siempre por cola superior y eso lo definimos como alfa. De tal suerte que la tabla en el encabezado te dirá cuál es el cúmulo que estás trabajando por cola superior. Todos los datos que trabajemos de esta tabla tienen el común denominador que el cúmulo por cola superior es 0.25. dados ciertos grados de libertad en numerador y en denominador. Así leeríamos este encabezado. Si quisiéramos otro alfa, un alfa del punto 5, un alfa del punto 0,5, un alfa del punto 0,1, un alfa de punto 10, tendríamos que irnos a otra tabla que tuviera en su encabezado el valor deseado alfa a indicar. Segunda lectura en relación a las tablas. Tenemos por columna los grados de libertad en denominador, v2 y v1 los grados de libertad para el numerador. De tal manera que la parte interior que tú ves en esta tabla entre azul y blanco siempre serán valores f con ciertos grados en numerador, en denominador, que satisfacen un cúmulo probabilístico en esta tabla, exclusivamente en esta tabla, siempre un alfa .025. Cerciórense por favor de que los otros libros también les ofrezcan alfas del punto 0,5, alfas del punto 10, alfas del punto 0,1. Hay muchos valores alfa que diferentes libros les ofrecen. Aquí solo estamos planteando un cúmulo de .025. Trabajemos dos de estos ejemplos. Yo voy a sondear en primer lugar nuestro ejemplo número 1. Pensemos en una variable f de interés con 5 grados de libertad en numerador y 7 en denominador. Hallar, por favor, los siguientes valores f de alfa. Empecemos con f de 100. ¿Cuál es el alfa deseado aquí? Es .10. Esta tabla me sirve, no me sirve porque esta tabla no tiene .10, esta tabla tiene .25. Tendría que trabajar la tabla que tuviera un alfa .10. Vamos a desplegarla a través del PDF.
Si observan el encabezado de esa tabla, ahora ya tenemos un cúmulo probabilístico por cola superior equivalente al 10%. Tomamos la información que nos decía 5 grados de libertad en numerador y 7 en denominador. Para el caso de numerador son 5, entonces aludiremos a esta columna en particular. Para denominador son 7, entonces estaremos trabajando este renglón. Y la intersección es un valor f equivalente a 2.88 que yo voy a destacar de forma específica aquí. Este 2.88 es mi valor del estadístico f tal que satisface esa probabilidad. Por lo tanto, nuestro inciso 1, vamos a plantearlo nuevamente aquí. Nuestro inciso 1 tiene ya una respuesta que es 2.88. Ese es el valor que nosotros deberíamos de colocar aquí. Siguiente caso, ahora con los mismos grados de libertad, quiero un cúmulo por cola superior equivalente a 0.05. Esta tabla no lo es, vamos a buscar la otra, equivalente a 0.05. En un momento se las despliego. Si ustedes observan, ahora ya tenemos en nuestro PDF un f de alfa equivalente a 0.05. Es este dato que ustedes tienen por aquí. Los mismos 5 grados de libertad en numerador y 7 en denominador me llevan a tener un estadístico con estas características que es 3.97. Yo lo estoy destacando aquí únicamente. 3.97 sería entonces la respuesta a nuestra interrogante planteada hace unos instantes. 3.97 es el valor que nosotros tendríamos que colocar en el inciso número 2, f.05. Y para el caso de 0.025, entonces nos vamos a otra tabla que tenga ese valor específico, 0.025. Ver el encabezado, ya tiene 0.025. La misma intersección, 7 grados de libertad en denominador y 5 en numerador. La cifra que nosotros debemos de colocar como el f asociado a ese cúmulo probabilístico por cola superior de 0.025 es 5.29. Esos son nuestros tres valores para el inciso C de la actividad número 1. Así trabajamos nosotros entonces actividades con esta característica. Hay otros libros que te presentan otras tablas específicas, pero la búsqueda es muy simple si logras identificar elementos clave. Elemento clave número 1, ¿qué ocurre con el nivel alfa? Elemento clave número 2, ¿qué ocurre con los grados de libertad en numerador y en el denominador? Por ejemplo, aquí están ustedes observando otra tabla sutilmente distinta. Es la tabla que proviene del libro de Walkerly, Mendenhall y Schiffer en su respectivo apéndice 3, página 852. Si observan, la lectura por el primer renglón son los grados de libertad del numerador. Por primera columna son los grados de libertad del denominador. La tabla te va a estar presentando valores alfa acumulados por cola superior. De tal suerte que lo que tú puedes ver por alfa acumulado por cola superior en esta tabla es un alfa de 0.10, un alfa de 0.5, un alfa de 0.25, un alfa de 0.01 y un alfa de 0.005. Estos valores alfa los tenemos asociados a una variable f que tiene un grado de libertad en numerador y en denominador, y varios en el numerador. Siendo así las cosas, ahora sondearíamos con 7 grados de libertad en numerador, es este bloque, y 5 grados de libertad en el denominador. Estaremos trabajando entonces este bloque de valores con la intersección 7, 5, quizá este 288, quizá este 397, quizá este 529, 746. Usemos ahora esta tabla para retomar nuestro viejo ejemplo del caso C. ¿Qué es lo que nos planteaba el caso C? Con 5 grados de libertad en numerador y 7 en denominador, necesitábamos hallar el valor f tal que acumulara por cola superior un valor equivalente a 0.025 o bien un valor equivalente a 0.050. Esos valores los tenemos disponibles en nuestras tablas. Sí, vamos a sondearlo, por favor. Desvanecemos, estamos ahora en nuestra tabla F y nos interesa identificar
7 grados en denominador y 5 en numerador. El primer caso fue 0.025, con 5 es 5.29, con punto 10 es 2.88. Y para el caso 1, que el caso 1 era con un alfa de punto 10, es 2.88. Notar entonces que ustedes pueden llegar al mismo conjunto de valores a partir de esta tabla número 2. En Stata podríamos calcular de manera mucho más simple los 3 incisos que se planteaban desde nuestra diapositiva. No perder de vista. Queremos hallar valores f con cúmulos probabilísticos por cola superior de punto 10, punto 0.5 y punto 0.25. Si estamos realizando ese asunto, entonces los do's a realizar son la línea 8, es inverse f-tail, 5 grados de libertad en numerador, 7 en denominador, un cúmulo de punto 10. El mismo caso para la línea siguiente, solo que un cúmulo de punto 0.5 y en el último caso un cúmulo por cola superior de punto 0.25. Si ustedes ejecutan esos 3 casos, nosotros ya tenemos los resultados que son 2.88, 3.97, 5.28. Esos 3 valores son los que precisamente Walker-Lee, Mendenhall y Schiffer nos presentan en esta columna: 7 grados de libertad en el denominador y 5 en numerador. 288, con el 288 que teníamos aquí, cúmulo de punto 10, cúmulo de punto 10, 3.97 con cúmulo de punto 5, tal como lo tenemos aquí, y 5.28 tal como lo tenemos aquí, solo que aproximado con 5.29. Siendo así las cosas, ahora ya cuentan ustedes con la información suficiente para calcular el resto de probabilidades de los ejercicios que aparecen como actividad 2 y actividad número 3. Es importante que por favor repasen el capítulo correspondiente de Walker-Lee, Mendenhall, Schiffer. Estamos hablando del capítulo número 7 y estarán sondeando todo este capítulo con fines de responder las actividades indicadas en el blog el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias también a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Recuerden que los medios de comunicación que por ahora mantenemos son el correo electrónico, así como nuestra pizarra en Google Classroom. Sin más por el momento, me despido. Pásenla muy bien, chicos. Hasta luego.